Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Yo soy el Famas y estoy junto a la Galleta Maris para hablarles sobre la biología. Hola amigos, muy bien, qué bueno que nos están escuchando. Hoy va a estar muy interesante como cada uno de nuestros capítulos. Estás entrando a la Biozona. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué vamos a hacer hoy? Continuando con el capítulo anterior, ya explicamos un poquito de la evolución, más o menos como todos estos conceptos básicos e introductorios, para que le tomen un poco más de sentido a lo que vamos a hablar de cada uno de los eventos de la vida, ¿no? De las extinciones, apariciones, diversificaciones y demás. Entonces, hoy continuamos hablando un poquito de por qué algunos organismos generan más diversidad que otros, por qué algunos se extinguen, por qué otros no, qué es lo que hace que haya variabilidad genética en una población y demás. Sí, y antes de eso creo que quedó en el aire, flotando en la introducción en el episodio anterior, de por qué hay monos y por qué hay personas. Ah, sí. Sí, porque mucha gente, he escuchado que me pregunta eso, gente que no es de biología, si venimos de los monos, ¿por qué hay monos y por qué estamos nosotros? Ese era el error, de que no venimos de los monos. No realmente. Lo que dice la teoría de la evolución por selección natural que propuso Darwin es que tenemos un ancestro en común con los chimpancés. Exacto. No venimos de los chimpancés, sino que somos primos, por así decirlo. Exacto. Teníamos una especie ancestral que se dividió y una rama evolucionó hacia los chimpancés y otra rama evolutiva hacia nosotros. Exacto, pero realmente somos súper parecidos a ellos, ¿no? Por eso yo creo que es la confusión. No realmente en el físico, porque si comparas un chimpancé con un humano, pues nada que ver casi. Bueno, eso depende de cómo compares. Si tienes un chimpancé, un humano y una hormiga y los comparas, te va a salir que el chimpancé es más parecido a los humanos que a las hormigas. Exacto. Pero si tienes una bacteria, entonces te va a salir el chimpancé cercano al humano, pero la hormiga va a estar más cercano al chimpancé y al humano que a la bacteria. Porque las hormigas son animales, los chimpancés también, y las bacterias son otro dominio. Exacto. Entonces es como esta jerarquía de ir agrupando. Y así funciona la sistemática. Va agrupando cosas más parecidas contra menos parecidas y tienes grupos y subgrupos. Exacto. Pero luego vienen los problemas de cuando haces comparaciones de cargas genéticas, ¿no? Porque en el caso de eso, pues, por ejemplo, somos súper parecidos a los chimpancés. O sea, es como un 2 o 3% de diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces, en ese 2% está toda la diferencia. Exactamente. Con eso había algo que creo que, no sé si es mal entendido o todavía no sabemos lo suficiente en biología como para explicarlo a lo demás, pero ¿conoces a Neil deGrasse Tyson? El programa de Netflix. Sí, el de Cosmos. Él es un divulgador de la ciencia que ahora es muy famoso porque ha tomado la tarea de reproducir Cosmos y está muy bien. Digo, no es Carl Sagan, pero los programas son buenos. Sí. Pero además de eso también hace muchas charlas y conferencias y demás. Está muy metido en la divulgación. Y una de las cosas que él dice es que si tenemos este 2% de diferencias entre un chimpancé y un humano puede hacer todas estas cosas que el chimpancé no. O sea, el chimpancé tiene como la inteligencia de un niño de 2 años, tal vez. Probablemente. Y es una diferencia del 2%. Y él decía que, ¿qué pasaría si nos visitan aliens que tienen un 2% de diferencia en el genoma? Entonces nosotros seríamos como niños de 2 años para ellos, tendríamos esa inteligencia y decía algo así, mira, este humano, todos ellos son muy tontos, pero este humano, Stephen Hawking, es un poquito más inteligente, puede hacer ecuaciones diferenciales en su cabeza, pero el pequeño Timmy aquí puede hacer lo mismo.
O sea, como decían esto, que un niño de 2 años, alien, podía hacer lo que puede El ser el más más inteligente inteligente. de nuestra especie. Pero creo, bueno, está divertido esta analogía, Ajá. pero siento que es un poco equívoca porque estamos diciendo que el genoma varía linealmente con la capacidad o con la inteligencia, por ejemplo. Ujú. Pero sabemos que el tamaño del genoma no dice nada. Por ejemplo, muchas plantas tienen genomas gigantes. Y no son precisamente inteligentes, ¿no? Ajá, pero, o sea, se cree que la complejidad está asociada con el tamaño del genoma. Sí. Pero muchas esponjas, por ejemplo, tienen un genoma más grande que Drosophila melanogaster, por ejemplo. Ujú. Y otras plantas también tienen genomas más grandes. Entonces no necesariamente es lineal. No. Y tampoco un 2% de diferencia significa un 2% de diferencia fenotípica. Fenotípica Ajá. es la expresión. Genotípica es tus genes y fenotipia es la expresión de esos genes Lo en que tu ves. morfología. Ajá, exacto. Esa distinción, estas palabras son muy importantes. Genotipo y fenotipo. Fenotipo. Entonces, un 2% de diferencia genotípica no necesariamente es un 2% de diferencia fenotípica, porque Ujú. no varían linealmente. No. Tenemos otros fenómenos asociados como el splicing alternativo, que es un mismo gen cortado de diferente manera, puede dar diferentes proteínas. Exacto. Entonces, en ese 2%, en realidad puedes tener mucha más diferencia si consideramos el splicing alternativo. Exacto. Bueno, y aparte hay muchos de esos genes que probablemente ni se expresen, ¿no? Porque hay genes que están ahí nomás, Ujú. que son basura o que solo están guardados o apagados. Entonces, Sí. aunque haya diferencia de 2%, no todo se va a expresar. Sí, bueno, esto de la basura también era como un tema muy candente antes, que Ujú. en realidad los genes que dan proteínas, que producen proteínas, son muy pocos Sí. y se consideraba que lo demás era genes basuras, pero se ha visto que No hasta ahora la necesariamente. mayor parte de ellos son importantes en procesos de regulación. Entonces no es que sean basura, están No. ahí por una razón, para regular la Ajá. expresión de los otros genes. Bueno, pero es como el nombre que le dan, Ujú, ¿no? el ADN basura. Exacto. Pero nada es basura en realidad. Sí, en realidad es que no sabemos muchas cosas todavía. Sí, estamos en pañales. Otra vez lo vuelvo a decir. Ujú. Y sí, había una frase de Albert Einstein que no sé si ya la dije, creo que sí, de que toda nuestra ciencia, así por más sofisticada que sea, palidece ante la complejidad del universo. Sí, no Es- inventes. Y el universo es demasiado complejo y la ciencia es el mejor método que tenemos, pero no es perfecto, no podemos llegar a la verdad absoluta. Nunca No. vamos a llegar a la verdad con los métodos que tenemos. No puedes abarcar todo. Realmente es lento el proceso. Lo cual es Ujú. triste. Sí, bueno, y, puede que sea lento o que jamás lleguemos. Sí. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Tratamos de... Aún así, hemos llegado a algunas conclusiones interesantes, como saber que las cosas evolucionan y el tiempo geológico y todo esto. Exacto. That's it, delete. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Entonces, ¿en qué estábamos? La diversidad, porque algunos organismos dan diversidad más que otros, porque algunos se extinguen y otros no. Eso es importante. Ujú. Pues bueno, desde luego es importante pues las condiciones a las que se encuentran estos organismos y como decíamos en el capítulo anterior, la diversidad genética que tienen cada uno de estos organismos. Si esta diversidad no es tan amplia, las probabilidades de que sobrevivan a cambios extremos en las condiciones del ambiente, pues van a provocar que probablemente estos organismos pues se extingan, ¿no? Entre más variabilidad haya, es decir, entre más reproducción sexual, ¿no? O este intercambio, por ejemplo, en el caso de las bacterias, el intercambio no necesariamente hacia abajo, sino hacia los lados.
es lo que permite que haya esta variación, ¿no? Entonces, Sí, es transferencia horizontal. Ajá, eso, transferencia horizontal. Es lo que permite que tengan como ciertas características o que adquieran ciertas formas que les permiten sobrevivir, ¿no? A cambios extremos, a que no se extingan tan rápido o que no pierdan como número en la población o no sé. Es como todo esto, ¿no? Eso es importante. Sí. Y también está cómo era esto de los patrones a escala pequeña, que es lo que estamos discutiendo. Justo. Y Ujú. discutiendo ya a escala grande, qué ocurre con los grupos en millones de años. Y se ve que en muchos grupos filogenéticos, por ejemplo en familia, se empiezan a ver ciertos patrones. Por ejemplo, primero es la radiación adaptativa, que es cuando hay un nicho ecológico libre, este grupo empieza a ocuparlo y empieza a evolucionar en diferentes formas, empieza a especiar. Y empieza otro proceso que es la morfoclina de tamaño, empiezan como a hacerse más grandes. Y después hay una baja y se extinguen. Como que todos los linajes tienen este proceso de aparecer, diversificarse, crecer y morir. No todos crecen, pero sí es una tendencia muy común, este aumento de tamaño. Por ejemplo, en los dinosaurios, en los mamíferos y demás cosas. Entonces, poniendo el ejemplo de los mamíferos, teníamos en el Mesozoico, estaba lleno de dinosaurios y los mamíferos ya estaban ahí, pero estaban como relegados en su ecología a ciertos nichos ecológicos. Ajá. Que el nicho ecológico es esta posición o tu labor en el ecosistema. Exacto. Por ejemplo, si eres filtrador o si eres carroñero o depredador y demás. Esa es una forma sencilla de explicar el nicho ecológico. Tiene otra definición más matemática y estadística, pero por el momento podemos quedarnos con eso, que el nicho ecológico es tu labor o tu función en el ecosistema. Ujú. Y bueno, cuando estaban los dinosaurios, los mamíferos estaban relegados a ciertos nichos ecológicos. Cuando se extinguen los dinosaurios, todos los nichos ecológicos quedan libres. Los que ocupaban los dinosaurios. Ujú. Todos Ajá. los nichos ecológicos que ocupaban los dinosaurios quedan libres. Exacto. Entonces, los mamíferos empiezan a radiar para ocupar estos nichos. Esto es la radiación adaptativa. Esta es la primera etapa donde diferentes grupos de mamíferos empiezan a adaptarse a diferentes cosas. Entonces empiezan unos a ser depredadores más grandes, herbívoros, Carroñeros, carroñeros, demás. Las ballenas vuelven al agua. las tortugas. Sí, después aparecen los murciélagos y empiezan a ocupar ese nicho aéreo. Ujú. Sí, Que, bueno, un poco como en conflicto con las aves que también estaban ahí, los dinosaurios que sobrevivieron, porque las aves siguen perteneciendo al grupo de los dinosaurios. ujú. Entonces tenemos esta radiación adaptativa. Y ya que ciertos grupos ya ocuparon sus nichos ecológicos, empiezan algunos a crecer en tamaño. Entonces tenemos la megafauna, que son por ejemplo, en la era del hielo, que tenemos los mamuts gigantes, Ujú. tenemos los osos perezosos gigantes. De y- 6 metros y así, ¿no? Sí, y todo era gigante. Sí. Las ballenas no son muy pequeñas. Y este tipo de cosas. Sí, considerando, decimos que es megafauna porque cuando estaban los mamíferos conviviendo con los dinosaurios, realmente los mamíferos eran pequeñitos, eran ratas, básicamente, ¿no? Entonces, cuando se extinguen los dinosaurios es cuando observamos este crecimiento, justo de lo que estás diciendo, la megafauna, ¿no? Sí, así es. Entonces, tenemos esto que es radiación adaptativa. Y como notaron, la radiación adaptativa casi siempre viene después de una extinción masiva, como Exacto. en el caso de los dinosaurios. En la historia de la Tierra han ocurrido al menos 5 grandes extinciones masivas. Pero, ¿qué es una extinción masiva? Pues consideramos una extinción masiva cuando muchos linajes pues sucumben al mismo tiempo, ¿no?
por alguna condición o por alguna razón, muchos linajes que están ocupando espacios en la Tierra, ¡pum!, se mueren todos, ¿no? Se extinguen todos. Cuando se extinguen así muchísimos y en grandes cantidades, ¿no? Es lo que consideramos una extinción masiva. Sí, y para eso estamos hablando de grupos grandes, como familias. Ajá, exacto. No tanto extinción de especies, sino de grupos más grandes, Exacto. familias y a veces hasta Órdenes. órdenes. Eso es como lo más grave, ¿no? Que se Ujú. extingan órdenes enteros. Porque la diversidad que pierdes es grandísima, es extraordinaria. Sí, por ejemplo, si tienes una familia y se extinguen 5 especies, pero todavía tienes otras especies de los mismos géneros de esa familia, en realidad la familia está igual, tienes el mismo número de géneros. Exacto. Si pierdes géneros, ya tu familia no es tan igual, porque has disminuido el número de géneros de esa familia. Exacto. Pero sigues teniendo la misma familia, esa familia sigue existiendo. Si desaparece toda la familia, ya estás afectando un rango más alto porque la clase ya no es igual, la clase ya tiene una familia menos. Ujú. Ujú, y así nos vamos para arriba. Entonces no es lo mismo que desaparezcan 5 especies de el mismo género, pero que quedan otras 5, otras 15, a que desaparezcan 5 familias, Ajá, eso es súper grave. que ya no tienes esas son muchas especies que se van cuando se van 5 familias. Ujú. Desaparece la diversidad morfológica. Eso es una extinción masiva, cuando disminuye la diversidad morfológica o la disparidad. Exacto. Más que diversidad, que es el número de especies, la disparidad es el número de morfotipos, de formas. tipos de cuerpo o Ajá. forma diferente. Ajá, exacto. Que es algo más o menos como lo que habíamos hablado hace 2 o 3 capítulos, si no mal recuerdo, de las formas en las que podemos observar a los organismos, ¿no? Cuando pierdes eso es cuando sabes que fue masivo y fue grave. Ujú. Y tenemos 5 extinciones. La más grave de ellas fue en el Pérmico. Entonces, si recordamos cómo está el Paleozoico, tenemos el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Ujú. Al final del Paleozoico, que es el Pérmico, fue cuando ocurrió la extinción masiva más grande de todas. Exacto. Y ¿por qué pasó? En realidad no sabemos, pasaron muchas cosas. Pero si recuerdan, a Pangea fue uno de los factores que afectó más. Fue uno de los factores Sí. que tuvo más injerencia en esta extinción masiva. Exacto. Se forma Pangea, entonces las corrientes marinas ya no se pueden mover de la misma manera y ya no pueden distribuir la energía o la temperatura de una manera eficiente en el planeta. Entonces se pierde esta diferencia de frío o caliente, que es lo que mueve Ajá. a las mareas. Como Ya no hay mareas, ya no hay nutrientes. Exacto. O sea, recordemos que la Pangea son todos los pedacitos de tierra, o todas las, no sé cómo decirlo, las placas tectónicas. Ujú. Pangea Juntas. es toda Ajá. la tierra junta. Exacto, todo está junto y las posibilidades de corrientes marinas que puedes tener con un solo continente en todo el mundo, pues son casi nulas, ¿no? Ujú. Entonces, si no hay corrientes, no tienes este intercambio gaseoso, que es lo que permite que se regule básicamente la temperatura en la Tierra, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces- ese intercambio de temperatura. Ajá, exactamente, que se esté evaporando el agua, que caiga y así, ¿no? Entonces no hay esta regulación y entonces la Tierra se vuelve súper caliente porque toda la Tierra básicamente era como un pantano, ¿no? O sea, era agua sin movimiento. Sí. Los nutrientes se acumulan. Sí, lo que hace las corrientes es movilizar Ajá. los nutrientes Exactamente. y mover las temperaturas. El océano es muy bueno para regular la temperatura. Si no, tendríamos fluctuaciones muy grandes de frío y calor, pero el agua es lo que mantiene, porque es muy difícil calentar agua. Necesitas mucha energía. Entonces necesitas mucha energía para subir 1 grado centígrado el océano. Es por eso que ahora en los reportes de cambio climático y así siempre responden, bueno, siempre dicen va a aumentar 1 grado centígrado la temperatura promedio.
suena poquito, pero en realidad es un montón, porque necesitas mucha energía para calentar todo el océano en un solo grado centígrado. Exacto. Es demasiada energía. Sí. Y también ocurre lo mismo con el pH, que es el problema de los arrecifes de coral y demás que se está muriendo, porque cambia el pH en un punto o algo así, pero es demasiado, porque en el océano, además de que tienes mucha agua, también tienes muchos elementos que funcionan como buffers, o sea que se van a alimentar de los protones y van a impedir que el pH suba muy abruptamente. Exacto. Entonces, si subes un punto en el pH, es un montón de protones que estás lanzando. Los protones, pues por los contaminantes y todo. Exacto, es Estás brutal. cambiando el pH de manera brutal, aunque solamente sea un punto. Además de que el pH es en la escala logarítmica. Entonces, un punto en el pH es un Un montoncísimo. brutal. Es como en los terremotos de 7 a 8. Es una diferencia Ajá. muy grande. Ocurre lo mismo en el pH. Sí, exactamente. Entonces tenemos la Pangea, evita estas corrientes. Y además, como la Pangea es un pedazo masivo de tierra, se crea este efecto de la sombra orogénica. O más bien como el centro está muy alejado de las orillas, la humedad, a la humedad se le hace muy difícil llegar al centro. Entonces formas estos desiertos gigantes en el centro. Y la vida básicamente se acumula a las orillas. Es como tener una Australia gigante. En Australia tenemos el desierto en el centro y todas las ciudades y todas las personas viven alrededor. Exactamente. Con masas continentales muy extensas no puedes realmente mantener la humedad como uniforme, ¿no? O al menos no crear un desierto tan gigante. Entonces ese fue un problema bastante importante durante la época del Pérmico. Entonces en el Pérmico tenemos la Pangea, un desierto gigante en el centro. Tenemos que las corrientes marinas están limitadas, entonces no hay un constante flujo de nutrientes para todo el mar. Tenemos un mar estancado. Un pantanote. Y debido a esto también las temperaturas no se distribuyen de la misma manera, más bien es todo como homogéneo. Entonces no hay mucho polo, no están los polos, porque además toda la Tierra está concentrada en el centro y no hay tierra en los polos. Porque todos estos glaciares se forman sobre continente, porque es muy difícil congelar el mar. Necesitas como un punto en donde el hielo empieza a crecer para poder expandirse. El hielo no se forma así de la nada en el mar, debido a la concentración de sales y todo lo demás. Necesita como algo a lo que anclarse y los glaciares se forman por esto en los continentes. Y si no tienes tierra en los polos, necesitas temperaturas muy frías si quieres tener glaciares. Y no tienes eso, no tienes ni continentes ni temperaturas frías. Entonces no había hielo o no demasiado en los polos. Entonces tenemos esos elementos. Y además ocurre algo que le da en la torre a todo este sistema que ya está medio delicado, que es el vulcanismo. Ajá, siempre el vulcanismo viene a arruinar todo. Y este es un vulcanismo muy especial. ¿Recuerdan? En episodios anteriores hablamos de las plumas del manto, que es este vulcanismo que viene desde lo más profundo de la Tierra, desde el intersticio entre el núcleo externo y el manto interno. Es un chorro de energía, de magma, sí, que sale, pero es una explosión que toma muchos millones de años. Lentamente va levantando y va soltando gases, va soltando material. Ajá, pero de forma supermasiva, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces no es como una explosión volcánica así, como el Popocatépetl, como la conocemos, sino es más como Yellowstone. Ajá. Y tenemos, esto va soltando muchos gases. Sobre todo CO2. Y metano. Lo cual súper jode todo. Porque esto ocurre en Siberia. Entonces tenemos capas de metano en el permafrost, que es como toda esta materia orgánica que no se alcanza a descomponer del todo. Tenemos producción de metanogénesis, de metano. Y este vulcanismo va a irrumpir en estas capas de metano y va a incrementar todavía más el efecto del vulcanismo, con muchos gases de efecto invernadero. Sí. Y esto va a producir que en ciertas partes del océano ocurra metanogénesis, baterías metanogénicas. Entonces,
en este tiempo tenemos todo este vulcanismo, tenemos bacterias produciendo metanogénesis y eso hace que el mar se vea morado en ciertas partes. Es lo que se ha reconstruido, todo el mar morado, el cielo negro, desiertos, lluvia ácida y demás cosas. Este es nuestro panorama para el Pérmico. Ay, qué bonito, pero qué desastroso. Entonces las criaturas tenían que sobrevivir a eso. Había una mortandad masiva en el océano por todo esto que les estamos diciendo. Pero en la Tierra tampoco le iba mucho mejor. No, y aparte, bueno, por el calentamiento súper extremo y por el desierto que empezó como a expandirse, las plantas también ya no podían sobrevivir. Eso también fue un problema grave, ¿no? Porque entre menos plantas tengas, menos regulación del ambiente, ¿no? Menos producción de oxígeno, más CO2 y o sea, todo se cae, todo es como un efecto dominó. Así es, tenemos todo esto. Y este periodo se conoce como la Gran Mortandad o el día en que la vida casi se muere. Así lo llaman. Porque, suena como película. Porque la mortandad sí estuvo muy masiva. Como casi el 90% de las especies se extinguieron. Sí. En número de especies, pero también en disparidad hubo una gran reducción en número de familias y de órdenes completos que se extinguieron. Ajá, pues según dicen que fue como 95%, ¿no? O sea, fue súper extremo, casi nada quedó. Sí, y de lo poco ya pasó hacia el Mesozoico, que es la era de los dinosaurios, pero se tardaron un poquito los dinosaurios en aparecer porque todo estaba muy golpeado. Fue una catástrofe. Y esa fue la extinción más grande, incluso más que la de los dinosaurios, que es la más famosa. Sí. La del Pérmico opaca a todas las extinciones, es la madre de todas las extinciones. Sí, realmente, porque además, bueno, se ha reportado que, por ejemplo, nosotros pensamos que cuando aumenta la temperatura solamente se aumenta aquí arriba, ¿no? O así aquí en la Tierra. Pero en el Pérmico se dice que aumentó en todos lados, ¿no? O sea, en la profundidad del océano, en la superficie del océano y arriba. O sea, todo estaba súper calientísimo, ¿no? Y como decías, es difícil calentar el agua del océano y sin embargo en el Pérmico se observó esto. O sea, fue súper brutal, ¿no? Arrasó con todos. Arriba, abajo, en medio, en el aire, en todos lados. Así es. Sí, exactamente. Hola. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Y entonces de extinciones masivas tenemos... Recordemos el Paleozoico otra vez para estar claros. Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Y tenemos extinciones en el Ordovícico, en el Devónico y en el Pérmico. Sí. Tenemos 3 extinciones masivas en el Paleozoico. Después tenemos el Mesozoico que empieza con el Triásico. Al final del Triásico ya hay una extinción masiva, que esta sí es la que da paso a los dinosaurios. Ajá. Los dinosaurios empiezan por una extinción masiva que libera el panorama y empiezan a radiar adaptativamente. Exacto. Y Pangea pues ya se separa, ¿no? Eso es importante. Sí, y después tenemos otra extinción masiva, que es la más famosa, en el Cretácico, hace 66 millones de años. Cuando cae el meteorito. Entonces ya tenemos la extinción del Ordovícico, del Devónico, del Pérmico, del Triásico, del Cretácico. Estas son las 5 extinciones mayores que se reconocen. En realidad hay más, pero son como las que podemos mencionar, ¿no? Bueno, son las más grandes que se definen como extinciones masivas. Ajá, realmente. Y se ve que a pesar de que las extinciones masivas son azarosas, se ve como una cierta periodicidad en donde van ocurriendo. Es como la probabilidad. Aquí en los actuarios hacen mucho eso de cuál es la probabilidad de que tengas un accidente si vives tanto tiempo. Por eso se dice que aunque seas inmortal,
en el sentido de que no te enfermarías nunca, o tus genes, tu propio cuerpo te permitía vivir para siempre. De todas maneras serías víctima de un accidente Ujú. si vives lo suficiente. Exacto. Entonces, aunque tu cuerpo biológico no se degrade, eventualmente sufrirás un accidente y morirás. Así que no es, es imposible vivir para siempre, a menos que seas súper resistente a accidentes. Pues como la historia de Atlantis, ¿no? Ujú. Que las personas de la Atlántida eran básicamente inmortales, vivían muchos años, pero no sobrevivieron porque la Atlántida se hundió, ¿no? Entonces están expuestos a estos accidentes si vives mucho tiempo en la Tierra. Sí, eso no sabía, los atlántidos eran casi inmortales. Pues al menos en la película que sacaron hace unos años, vivían más de 200 años. Sí, bueno, eso es lo que dice el mito. Ajá, exactamente. El mito. El mito. Todo es un mito en realidad. Necesitamos el mito. Sí. Sí, entonces, aparte de lo que nos diga el mito, tenemos esto de las extinciones masivas. Y que van a ocurrir periódicamente, aunque sean al azar. Debido a esto de la probabilidad de tener un accidente cada tantos millones de años. Sí. Y a eso le sumamos las caídas de meteoritos y todo lo demás. Y los cambios en el espacio también, ¿no? Ujú. En las conformaciones de las órbitas, la rotación de los planetas, los cuerpos errantes, o sea, es todo un sistema complejo. Sí, necesitas como muchas condiciones para mantener la vida. Necesitas un Ujú. clima constante y demás cosas. Y Entonces además- hay muchos cambios en Ajá. los planetas y a veces las cosas pasan. Sí, y además por eso, justamente por esto es increíble que la vida se haya desarrollado, ¿no? Porque estás sujeto a todos estos cambios, no nada más aquí en la Tierra, en este sistema pequeño, entre comillas, ¿no? Sino que todavía estás inmerso en uno más grande, que es el universo. Y sin embargo, a pesar de todas esas cosas, la vida se desarrolló y seguimos aquí. Sí, porque la vida es muy resiliente. Entonces Ajá. se extinguen muchas cosas, pero quedan unas poquitas y empiezan a tomar Ajá, eso exacto. otra vez. Y está esto muy en boga de la sexta extinción masiva, el antropoceno y demás, que no sé si tengamos tiempo de discutirlo hoy, pero como vieron, esto de las extinciones masivas se define por el decremento en la disparidad. Y también hablamos de millones de años. Ujú. Siento que es muy precipitado hablar del antropoceno, pero, o sea, de ponerle nombre a esto como el antropoceno, porque hemos estado aquí como civilización tecnológica como 100 o a lo mucho 200 años. Si tomamos la revolución industrial como 100 años. Pero es muy útil para las políticas y todo lo demás. Es como más política de reducir este impacto que estamos haciendo. Entonces necesitamos ponerle un nombre para que la gente diga, oh. Ah, sí, Pero sí. si nos vamos a la parte técnica como tal, no tenemos un rango de referencia para poder nombrar como el antropoceno o la sexta extinción masiva, porque estamos viendo un decremento muy rápido en el número de especies, pero no se ve reflejado tanto en el número de órdenes y familias. Pero bueno, apenas Ujú. está empezando esto. Quizá Sí. se mantenga por más tiempo, pero lo que creo personalmente es que, bueno, todos estos problemas que tenemos va a ser como contra la humanidad. Una vez que la humanidad fracase y se extinga, las demás formas de vida van a poder continuar. Exacto, porque es como lo que decíamos, cuando los dinosaurios se extinguieron dejaron nichos, ¿no? Entonces, si nosotros nos extinguimos, pues básicamente vamos a darle como el chance a las demás especies de ocupar estos nichos que estamos ocupando realmente, o estos espacios, ¿no? Ujú. Así, aquí más bien se refiere como a espacios, porque Ajá, no nuestro tanto nicho nichos. tecnológico está difícil que otra especie, Ajá, al menos tan rápido, sí. que otra especie lo ocupe. Pero queda ahí, ¿no? Ujú. Pero ese nicho estuvo libre por mucho tiempo. Esa es otra idea de que si las civilizaciones eventualmente aparecen, o sea, ¿por qué no hubo civilizaciones antes de nosotros? ¿Porque las Ajá. formas no estaban, entre comillas, tan evolucionadas? ¿O porque simplemente es como azaroso? Algo más pudo haber desarrollado inteligencia hace mucho tiempo, o las Ujú. condiciones no eran tan estables, pero bueno, eso ya es un poco más debatible y otras cosas que considerar para eso.
Pero por ahora quedémonos con el concepto de las extinciones masivas y la radiación adaptativa. Ya hablamos de selección natural y de todo esto. Entonces ya tenemos un marco de referencia para poder empezar a describir la historia de la vida. Exacto. Y desde luego, bueno, que no se les olvide que las especies o los grupos a veces pueden diversificar más que otros porque se encuentran expuestos a condiciones favorables, ¿no? Tienen buenas condiciones ambientales, tienen buena carga genética o una variabilidad bastante extensa, y entonces de acuerdo a dónde estén ubicados y la carga que tengan va a ser las posibilidades que tengan de diversificar un montón, ¿no? O de solo ser grupos pequeños. Ajá. Así es. Entonces vamos a seguir hablando de estos conceptos y vamos a seguir con estos conceptos explicando la historia de la vida en la Tierra, que va a ser un poco más fácil entenderle y darle sentido a todo lo que estaba ocurriendo con estos conceptos de biología metidos. Entonces ya sabemos diversidad, disparidad, extinción y las varianzas que hay de esto, ¿no? Las variabilidades. Sí, ya son casi todos unos biólogos. Nos vemos en la próxima emisión de La Biozona. Y recuerden enviarnos sus mensajes a contacto@labiozona.com, entrar a Twitter y a Facebook, ahí estamos. Comuníquense con nosotros y envíenos preguntas, cosas que quieran saber y comentarios generales sobre cómo quieren que sea este podcast, que este podcast es para ustedes. O algún concepto que quieran escuchar con más desarrollo, ¿no? Algún tema o algo. Así es. Gracias y adiós. Adiós, amigos. Esto fue La Biozona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.